Era el otoño de 1962, un periodo tenso y frágil en la historia mundial. La Guerra Fría, un conflicto ideológico y político entre las superpotencias Estados Unidos y la Unión Soviética, estaba llegando a un punto crítico. El escenario se iluminó con la revelación de que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba, desencadenando una crisis que llevaría al mundo al borde de un enfrentamiento nuclear. La narrativa de la crisis de los misiles en Cuba, que se desarrolló durante 13 angustiosos días, es una historia de decisiones difíciles, tácticas de negociación y la amenaza constante de una catástrofe global. Todo comenzó con un vuelo clandestino sobre los cielos de Cuba. Un avión espía U-2 de Estados Unidos capturó imágenes reveladoras, la construcción de sitios de lanzamiento de misiles nucleares soviéticos en la isla. El presidente estadounidense, John F. Kennedy, se encontró enfrentando una elección angustiosa: permitir que la Unión Soviética consolidara su presencia nuclear tan cerca de las costas estadounidenses o tomar medidas para evitarlo, incluso si eso significaba el riesgo de una guerra nuclear. El 22 de octubre de 1962, Kennedy tomó la palabra en un discurso televisado que sacudió al mundo. Anunció un bloqueo naval alrededor de Cuba para prevenir la llegada de más misiles, y exigió la retirada inmediata de los ya presentes. La tensión alcanzó niveles sin precedentes. En el cuarto de guerra en la Casa Blanca, los líderes militares y civiles debatían opciones, mientras en Moscú, el líder soviético Nikita Khrushchev se enfrentaba a una elección igualmente peligrosa. Durante 13 días angustiosos, conocidos como la crisis de los misiles en Cuba, el mundo fue testigo de la diplomacia en su punto más alto. El bloqueo naval estadounidense detuvo barcos soviéticos que intentaban llevar suministros a Cuba, mientras aviones de reconocimiento se encontraban con cazas soviéticos sobre el Atlántico. Las comunicaciones entre las superpotencias se realizaban a través de canales diplomáticos secretos, buscando desesperadamente una solución que evitara el desastre nuclear. En el cuarto de guerra de la Casa Blanca, mapas y estrategias se desplegaban mientras las luces parpadeaban y los teléfonos sonaban sin cesar. La situación era fluida, con informes de inteligencia llegando constantemente, algunos indicando movimientos sospechosos de los soviéticos, otros sugiriendo que Khrushchev estaba considerando una retirada. Las horas se volvían días, y cada decisión pesaba sobre los hombros de Kennedy. El 26 de octubre de 1962, 2 días después del anuncio de Kennedy, un avión U-2 fue derribado sobre Cuba, aumentando aún más la tensión. Aunque esto complicó la situación, Kennedy evitó tomar represalias directas y continuó buscando una resolución pacífica. El 27 de octubre de 1962, conocido como Black Saturday, Sábado Negro, fue uno de los días más críticos de la crisis. Un avión U-2 estadounidense fue derribado sobre Cuba, y un submarino soviético bajo el bloqueo estadounidense lanzó un torpedo cerca de un destructor de la Marina de Estados Unidos. Kennedy y su equipo estaban al tanto de estas provocaciones, pero optaron por no responder militarmente, evitando así una escalada hacia la guerra. El 28 de octubre de 1962, en un dramático giro de los acontecimientos, Khrushchev anunció en una carta dirigida a Kennedy que la Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba. En un intercambio de cartas, Kennedy se comprometió a no invadir Cuba y, en privado, acordó retirar misiles obsoletos de Turquía. La crisis se resolvió, y el mundo exhaló un suspiro de alivio. La crisis de los misiles en Cuba fue un punto de inflexión crítico en la Guerra Fría. Las superpotencias se dieron cuenta de la necesidad apremiante de controlar la carrera armamentista, y establecer límites para evitar una catástrofe nuclear. Este episodio subrayó la fragilidad de la paz, y la necesidad de la diplomacia en un mundo al borde del precipicio. La lección aprendida fue clara: la capacidad de destrucción mutua asegurada requería una gestión cuidadosa, y una diplomacia continua para evitar que el mundo se precipitara hacia el abismo. La narrativa de esos 13 días se convirtió en un recordatorio constante de la responsabilidad que conlleva el poder, y la importancia de buscar soluciones pacíficas incluso en los momentos más oscuros. Desde entonces, la historia ha recordado la crisis de los misiles en Cuba como un ejemplo de cómo la cordura y la diplomacia pueden prevalecer incluso en situaciones de extrema tensión. Las superpotencias aprendieron a reconocer los peligros de la confrontación directa, y se embarcaron en una senda de conversaciones más abiertas y acuerdos destinados a evitar una repetición de aquellos días oscuros de octubre de 1962. La crisis de los misiles en Cuba no solo dejó su huella en la historia, sino que también dejó un legado de conciencia y precaución que ha resonado a través de las décadas.